Y precisamente para hablar sobre este tema, el panorama rumbo al 2024, vamos a platicar con José Antonio Crespo, él es analista político. ¿Cómo estás, José Antonio? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, gracias. Muchas gracias por estos minutos. Pues, ¿qué te pareció lo de ayer en el Estado de México, en Coahuila? Que pues en las dos elecciones, aunque en alguna falló un poco más las encuestas, pues se tenían más o menos visualizados los triunfos de Manolo Jiménez, de Delfina Gómez, y lo que significa esto para el 2024. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves las cosas, José Antonio? Pues sí, ocurrió básicamente lo que se pensaba. La duda en el Estado de México era con qué margen podía ganar Morena. Algunos pensaban que podía ser con un margen menor, pero de todas maneras 9 puntos o 10 puntos es muy amplio y eso puede repercutir sobre la alianza entre el PRI y el PAN, que queda debilitada. Yo no sé, ahí podría haber un replanteamiento de si vale la pena que el PAN vaya con el PRI, por ejemplo. Se complica desde luego la posibilidad de competir en la elección presidencial. No es determinante, pero tendrían que hacer muchas cosas. La oposición tendría que tomar unas medidas muy claras, muy determinantes para poder competir en la elección presidencial. Y de todas maneras está el factor de Movimiento Ciudadano, que va por su lado, que no quiere unirse a la coalición porque está el PRI ahí. Entonces hay muchas incógnitas en lo que hace a la elección presidencial. Ahí lo que creo que tendría que hacer la oposición, más allá de, desde luego, de tratar de competir en la elección presidencial, es concentrarse en el Congreso, porque si la oposición va junta en el Congreso, ahí sí tiene muchas posibilidades de ganar el Congreso y de esa manera impedir que podamos regresar a un régimen de partido hegemónico. Si Morena controla el Congreso como lo pretende, entonces sí habrá una regresión de unos 40, 50 años atrás a un partido hegemónico, nada más que ahora de color guinda, pero básicamente sería lo mismo que teníamos Sí. hace mucho tiempo. Sí, 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 totalmente. ¿Tú ves la alianza va por México, la del PAN, PRI, PRD, con la mayor posibilidad de disolverse o van a aguantar hasta que comiencen a definirse los candidatos o que Morena tenga, por ejemplo, ya a su aspirante, a su corcholata definida para el 2024? Yo creo que si deciden pues, continuar juntos, eso no estoy seguro que vayan a continuar juntos después de este resultado, porque el PRI efectivamente pues va a resultar un poco confiable, no es un compañero muy adecuado, Alito pues no es muy confiable tampoco, entonces no sé qué vaya a hacer el PAN, pero lo que sí tiene que hacer es ya definir y anunciar, como lo han dicho, el método para seleccionar al candidato. Tiene que ser un método muy abierto en donde participe la ciudadanía, porque solo así el candidato que resultara de este procedimiento tendría alguna legitimidad, algún respaldo de todos aquellos que no están de acuerdo con Morena, pero que no le van a dar el voto en automático a la coalición. Tiene que ser un candidato que realmente se considere como producto de la voluntad ciudadana. Y eso no sabemos si lo van a hacer o cómo lo van a hacer. Y repito, de todas maneras está el factor de Movimiento Ciudadano, que puede ser un elemento disruptor de la alianza. Ujú. Ahora, Morena, ya decías, puede pasar, ya es un partido con mucho poder a nivel nacional en la República Mexicana, con más de 21 estados de la República, sobre todo si se toma en cuenta los partidos y los gobernadores que están aliados a Morena. Gobierna ya una muy buena parte del país y vendrán estas elecciones presidenciales que, como ya nos dices, quizá hoy como están también las tendencias, las encuestas o la perspectiva de Morena, pues casi que de calle puede ganar la elección federal presidencial del próximo año, pero habrá que ver cómo está el Congreso. Con estos 21, 23 estados que gobierna Morena y sus partidos aliados, no le alcanzan para una mayoría simple o calificada en el Congreso, no sé si en el Senado de pronto, que se ve más difícil que en la Cámara de Diputados. ¿Qué crees que va a suceder con esto? Porque además, por lo que hoy se ve con la Corte y con el tema del INE, es la apuesta del presidente López Obrador. Sí, por supuesto.
sí le alcanza, como ya le alcanzó en el 2021, para una mayoría absoluta, pero lo que quiere el presidente es una mayoría calificada. Sí. Ahí sí está un poco más difícil, no es tan automático el que tenga mayoría calificada. No la consiguieron en 2018, ni siquiera cuando mejor les fue, mucho menos en 2021, pero ahí lo que tiene que hacer la oposición, ahí sí tiene posibilidades de, si van juntos en los 300 distritos y van juntos en todos los estados para los senadores, pues hasta podrían quitarle la mayoría absoluta a Morena. Si se hacen cuentas en el 2021, de haber ido a la oposición junta en todos los distritos, le hubieran quitado la mayoría absoluta a Morena. Entonces ahí es donde tiene que concentrar un mayor esfuerzo la coalición. Desde luego, competir por la presidencia, hacer lo que puedan para tratar de ser competitivos, pero creo que la clave aquí va a ser el Congreso, para impedir que Morena se convierta en un partido hegemónico. Ahora, del lado de la oposición, que es quizá el más complicado, elegir al candidato o candidata que vaya a representar a la oposición, si es que van en bloque o no, que es lo primero que tiene que definirse en el 2024, en la elección federal, en la elección del Estado, de la Ciudad de México, perdón. ¿Cómo ves este asunto? Y en particular, hablando de la Ciudad de México, ¿cómo queda Claudia Sheinbaum después de lo que sucedió ayer en el Estado de México, con la posibilidad, primero, de que ella sea probablemente la candidata por ser mujer, por características similares quizá a las que reunía Delfina Gómez para convertirse en candidata y ahora gobernadora, y en segunda instancia la Ciudad de México, porque pues es la que hoy se ve más peleada, más disputada por la oposición, sobre todo si hay una alta participación como la hubo en el 2021 en las elecciones intermedias, que Morena perdió la mitad de la ciudad. ¿Qué cambia en el tablero con lo que vimos ayer en el Estado de México, en la Ciudad de México, y hablando de Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia queda bien frente al presidente, porque bueno, pues sabemos que participó en la organización de la elección del Estado de México en alguna medida, y con ese triunfo, bueno, pues tiene buenos resultados, ofrece buenos resultados para el presidente. Pero eso no significa que la capital en automático la vaya a ganar Morena. En la capital ya hemos visto desde el 21 que la oposición a Morena pues es más fuerte que en otros estados. La capital ya está empezando a hacer lo que fue en tiempos del PRI. La entidad más opositora al PRI lo fue siempre en la capital desde hace mucho tiempo, y yo creo que ahora, a partir del 21, la capital, eso es lo que se está convirtiendo en la entidad más opositora de Morena, por lo cual aquí sí no se descarta, aquí veo yo más probabilidades de que si la oposición se pone de acuerdo, se hace una buena coalición, podría arrebatarle a Morena la capital en 2024. No es algo garantizado tampoco, pero hay mucho más probabilidades de que la oposición gane la capital a que gane la presidencia. Sin lugar a dudas. Pues ya veremos qué sucede. Por lo pronto fue un ejercicio importante, interesante, el que vimos ayer en el Estado de México y en Coahuila, pero sobre todo en el Estado de México por la fuerza que tiene en términos electorales, en términos económicos, de presupuestos y demás. Y veremos, y además de todo, y con esto ya termino, José Antonio, pues el PRI queda desahuciado con 2 gubernaturas, Durango y la que refrendó en Coahuila, pero digamos que Alito Moreno queda en el limbo, ¿no? Aunque tenga su dirigencia nacional como presidente hasta el próximo año. Sí, porque el bastión del Estado del PRI era el Estado de México. Con esta derrota, y sobre todo una derrota tan fuerte, no fue una derrota reducida, apretada, sino fue una derrota amplia, pues yo creo que sí es el inicio, ahora sí, de la caída del PRI. El PRI se apunta o se orienta a ser un partido testimonial. Es muy probable que muchos priistas después de esto calculen que ya no les conviene seguir ahí, porque el futuro del PRI ahora sí se ve muy oscuro, aunque vayan en coalición con el PAN, pero en realidad el PRI como partido pues ya va de declive. Es muy probable que haya un éxodo de priistas que probablemente se vayan pues al partido más atractivo, que es Morena. Al final de cuentas, Morena es
el PRI reciclado desde hace mucho tiempo. Eso lo puede todavía fortalecer aún más. Muchos priistas que se vayan a seguir reciclando a Morena. Y Morena es el PRI reciclado, pero de color guinda. Entonces es probable que pueda seguir recibiendo priistas. Pues vaya, ¿cuántos de los candidatos del PRI a distintos cargos son del PRI? Digo, de los candidatos de Morena. Entonces yo creo que el PRI se va a ir desinflando y una buena cantidad de priistas se va a ir a Morena a seguir reciclando el PRI en Morena. O en MC, en una de esas, ¿no? Algunos caerán en el Movimiento Ciudadano. Algunos puede que vayan a MC, pero bueno, MC también es un partido pequeño, en fin, sí va subiendo, pero no tiene la misma fuerza que Morena, desde luego. Entonces, yo calculo que la mayoría de los priistas que salgan de ese partido se van a ir a Morena. Y algunos irán a Movimiento Ciudadano, sí lo creo, pero mayoritariamente irán a Morena a seguir reciclando ese PRI que en la medida en que se desinfla se va fortaleciendo en Morena. Sí, pues se anticipa éxodo de priistas, de los pocos que quedan en el Congreso, por ejemplo. Muchas gracias, como siempre, José Antonio Crespo, por este análisis y estos minutos, y buenos días. Con mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, 7:05.